En el caso de Venezuela, la operación quedó en evidencia y fue desmontada rápidamente. No ha sido así con sucesos que sirvieron para cambiar el mundo tal y como lo conocíamos hasta septiembre del 2002. Por ejemplo, ¿cómo olvidar el atentado a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre? Considerado por analistas como la operación de falsa bandera más grande y mediatizada de la historia, así como lo escuchan. La operación que desencadenó la guerra contra el terrorismo y dio paso al inicio de múltiples intervenciones militares a países soberanos desde entonces. Lo más cínico, maquiavélico, terrible es la preparación de la opinión pública para aceptar como verdadero un hecho falso. En un principio, las denuncias de armas químicas que poseía el presidente iraquí Saddam Hussein sirvieron de excusa para realizar la operación Tormenta del Desierto, que resumió a Irak de país próspero de Medio Oriente a estado fallido. El 11S, las dos torres del World Trade Center fueron destruidas en lo que oficialmente fue considerado el peor ataque terrorista en suelo estadounidense, con un saldo de 3.000 víctimas mortales. Pero no todos suscriben la versión oficial. Nunca un edificio de esas características podía colapsar ante un incendio producto del estallido del avión. La caída libre del edificio sin ladearse es equiparable a demoliciones controladas. El ex agente de la CIA, Malcolm Howard, confesó muchos años después: la Torre 7 del World Trade Center la demolimos nosotros. Pero las sospechas ya estaban al aire, por el hecho de que la cadena paraestatal británica BBC anunció el derrumbe de la Torre 7 23 minutos antes de que ocurriera el hecho. Aún así, estas pruebas no superaron el estruendo de la hipermediatización de la tragedia y el dolor de las víctimas. Ese día cambió el mundo en función de los intereses del complejo militar estadounidense, como ya lo había hecho en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos necesitaba modificar la opinión pública en contra de su participación en la misma. Y llevó a cabo el ataque a Pearl Harbor, donde la inteligencia estadounidense estaba al tanto y aún así lo dejó avanzar. Cuba también ha estado bajo la mira para operaciones de banderas falsas, perpetradas con total impunidad por la Casa Blanca. En 1960, el senador de Estados Unidos, George Smathers, dijo que su país debía realizar un falso ataque a la bahía de Guantánamo, que serviría como excusa para fomentar un conflicto e invadir y derrocar a Fidel Castro. También en 1962, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos elaboró un plan para estallar aviones estadounidenses y cometer ataques terroristas en suelo norteamericano, culpando de ello a agentes cubanos. El Departamento de Defensa norteamericano propuso pagarle a un funcionario del gobierno cubano para que ataque a los Estados Unidos en el marco de la Operación Mangosta. Este es el nombre de un plan que incluyó una serie de acciones llevadas adelante por la CIA en Cuba. Tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, durante la vigencia del Plan Mangosta, en un lapso de 14 meses, se registraron 716 sabotajes de envergadura que tenían objetivos económicos. Una de las operaciones más recientes contra Cuba ha sido la acusación de que la isla utilizó armas acústicas contra varios funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba durante agosto de 2017. Al difundirse este supuesto ataque, la Casa Blanca expulsó a más de 17 diplomáticos cubanos de la Embajada de Cuba en Washington. Supuestamente ese sonido sería un estruendoso coro de grillos, como un silbido sumamente agudo. Lo cierto es que nunca se pudo probar la veracidad de estos hechos. El canciller cubano Bruno Rodríguez descartó de plano la acusación y señaló que se estaba tratando de dañar la relación bilateral entre ambas naciones y estigmatizar falsamente a Cuba. Las autoridades cubanas pidieron pruebas para sostener la acusación. Estados Unidos nunca entregó ninguna evidencia. La Habana entonces armó una comisión de expertos integrada por médicos y científicos. Esa comisión entrevistó a 300 personas residentes cerca de la embajada. Las conclusiones fueron contundentes. Ninguno de ellos presentaba lesión alguna. El 5 de febrero de 2003, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, presentó una muestra de polvo blanco en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. El polvo fue presentado como una muestra de ántrax obtenida por la inteligencia estadounidense en Irak y sirvió de pretexto para decirle a la opinión pública que Irak fabricaba armas de destrucción masiva. Un año después, Powell tuvo que reconocer que los datos eran falsos. Nayira Sabah,
hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, presenta testimonios falsos ante el Congreso estadounidense que resultaron en la guerra del Golfo contra Irak. El 10 de octubre de 1990, sus declaraciones fueron manipuladas para respaldar la operación Tormenta del Desierto contra Saddam Hussein. El 2 de agosto de 1980, 85 personas murieron tras un ataque terrorista en la estación de trenes de Bolonia. El gobierno atribuyó el ataque a las Brigadas Rojas, un grupo terrorista italiano de inspiración marxista-leninista, pero los verdaderos responsables fueron dos integrantes de la organización de extrema derecha Ordine Nuovo. La masacre era parte de una red clandestina dedicada a destrozar la imagen de movimientos de izquierda y del Partido Comunista Italiano. El 2 de agosto de 1964, el destructor estadounidense USS Maddox reportó sobre un falso ataque que más tarde sería utilizado como excusa para la invasión de Estados Unidos a Vietnam. El 31 de agosto de 1939, 6 soldados alemanes, acompañados de 12 prisioneros vestidos de uniforme polaco, tomaron la estación radiofónica de Sender Gleiwitz. Proclamaron en polaco un mensaje radiado anti-alemán que llamaba a los polacos de la región de Silesia a alzarse en armas contra Adolf Hitler. Esto otorgó a Hitler una excusa para atacar a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Así comenzó la Segunda Guerra Mundial.